No vas a creer cómo pasó. No estaba enfermo. No me desmayé. Ni siquiera me di cuenta de que había cruzado al otro lado. Todo empezó con un sonido. Una sola frecuencia que no pertenecía. Y luego silencio. No del tipo que se oye, sino del que sientes como si el mundo entero hubiera respirado y se hubiera olvidado de exhalar. Fue entonces cuando todo cambió. No sé cómo explicarlo con claridad, pero Jesús me mostró algo sobre las iglesias y la pobreza que me dolió el alma. No me culpó. Me reveló. Y desde entonces, nunca he vuelto a pensar en dar sermones ni en la adoración de la misma manera. Tiana Monroe, 39 años, Carolina del Norte. Así que, aquí está la parte que nadie va a creer. No estaba orando. Ni siquiera estaba pensando en Dios. Estaba ajustando los niveles durante el servicio de adoración juvenil del miércoles. A eso me dedico. Soy técnico de sonido en una pequeña iglesia aquí en Charlotte. Alquilamos la parte trasera de un viejo centro comercial. Entras y huele a limpiador de alfombras y micrófonos viejos, pero es como estar en casa. Ese día, recuerdo que la batería sonaba un poco demasiado alta en los monitores. Así que me incliné para ajustar el dial. Y entonces oí algo, pero no era parte de la canción. Era un zumbido, suave pero agudo, como una luz que me zumbaba en el pecho. ¿Estás bien?, me preguntó uno de los cantantes. Asentí, pero no estaba bien. Todo se volvió lento, como una lentitud subacuática. Todavía podía ver a todos moverse, pero era como si me encogiera en mi interior. No podía respirar mal. No podía hablar. Ni siquiera podía parpadear. Entonces la cabina de sonido desapareció. No explotó, no se desvaneció, simplemente desapareció. No tenía miedo. Sé que suena extraño, pero ya había sentido miedo antes. Y no era esto. Esto fue cuando no tenía peso. No caí. No volé. Simplemente me moví como al pasar la página de un libro y darte cuenta de que ya no estás en la misma historia. Y lo que realmente me paralizó fue esto. Nadie se dio cuenta. Ni el pastor, ni la banda, ni los chicos de la última fila que revisaban sus teléfonos. Me había ido de su espacio y el servicio seguía como si nunca hubiera existido. Recuerdo susurrar en voz alta, estoy soñando. Pero no había eco, solo silencio, como el interior de un mar. No estaba oscuro. No había luz. Era como estar en un lugar donde antes había sonido. Y entonces oí una voz. No de afuera, sino de adentro. Tranquila, familiar. Tiana, has afinado habitaciones. Pero ahora yo afinaré tu corazón. Fue entonces cuando lo supe. Ya no estaba en la cabina de sonido. El silencio puede ser ruidoso. Ya sabes, la gente siempre piensa que el más allá viene con trompetas de oro y coros celestiales. Pero no. Para mí, empezó con un silencio tan profundo que parecía tener forma, como si pudiera atravesarlo. El momento en que me di cuenta de que había cruzado o entrado en otra dimensión, como quieran explicarlo, fue cuando intenté avanzar y no había suelo, pero no caí. Floté. ¿Dónde estoy?, pregunté en voz alta, aunque no tenía boca. No estaba en mi cuerpo, pero seguía siendo yo. Seguía siendo Tiana, aún recordando el boletín de la iglesia que debía terminar esa noche. Aún preguntándome si había cocinado demasiado el pollo que dejé en el horno. ¿No es extraño? El cerebro lleva pequeñas cosas incluso a la eternidad. El silencio respondió, no con ruido, sino con consciencia. Es difícil de explicar, pero sentí que esta comprensión me invadía. Estaba siendo llamada, no castigada, ni juzgada, simplemente llamada. Intenté recordar cualquier sermón que hubiera escuchado sobre momentos como este, pero nada se comparaba con lo que estaba experimentando.
No eran calles doradas. Tampoco era fuego, solo quietud. Y entonces lo volví a oír, una frecuencia. Esta vez, no era como un sonido. Era como una sensación con ritmo. Y el ritmo se transformó en color. El color se transformó en forma. Y de esa forma, se desplegó un paisaje. Vi un río, no hecho de agua, sino de puro sonido. Cada onda llevaba una nota. Y cada nota formaba parte de una canción que conocía, pero no podía identificar. Me atraía, no por los pies, sino por el hambre, no por el hambre física, sino por el hambre del alma. Y justo al borde de ese río había un hombre. Sin alas, sin luz, solo presencia. Se parecía a todos y a nadie a la vez. ¿Por qué estoy aquí?, pregunté. No respondió. En cambio, miró al río y dijo, seguiste el sonido toda tu vida. Pero nunca preguntaste quién escribió la canción. No podía moverme. No podía hablar. Solo sabía que me estaban invitando a adentrarme en algo que no entendía, pero que había estado esperando toda mi vida. ¿Alguna vez te habías sumergido en una canción? Yo no. Hasta entonces. El hombre sabía que era Jesús, aunque nunca se presentó, se hizo a un lado, y caminé directo al río de sonido. Pero en cuanto lo toqué, no me mojé. Me desvanecí en vibración. Sé lo loco que suena, pero me convertí en una nota, no en una palabra, ni en un pensamiento, en un tono vivo y palpitante de una canción que se escuchaba a través de los reinos. Todavía era consciente de mí misma, seguía siendo Tiana. Pero también formaba parte de algo antiguo, algo en curso. Podía sentir otras notas a mi alrededor, personas, lugares, oraciones. Cada una tenía un color. Cada una tenía una temperatura. Y la mía parpadeaba. Jesús también estaba dentro de la música. No separado de ella, entretejido en ella. Y empezó a afinarme, literalmente, como si me arrancara el alma y me redefiniera el tono. Has vivido un poco desarmonizado, susurró. No mal, solo apagado. Me dejó oír cómo mi vida sonaba como el cielo. No estaba mal, pero era más tranquilo de lo que pensaba. Había enterrado partes de mi alma bajo la obligación. Tareas de la iglesia, buenas obras, cosas que parecían santas pero que no tenían relación con la canción. Y entonces tocó algo para mí, una melodía hecha puramente de generosidad. Cada nota era una persona dando, no por presión, sino por puro amor. Y fue entonces cuando noté algo extraño. Faltaban algunas notas. Se saltaban fragmentos enteros de la canción. ¿Por qué faltan?, pregunté. Me miró con dulzura y dijo, porque la Iglesia ha enseñado escasez en lugar de abundancia, miedo en lugar de desbordamiento. Cantan del cielo, pero presupuestan como esclavos. Fue entonces cuando lo sentí. Una extraña tristeza del mismísimo cielo. No era ira, ni furia, sino desamor. Como si el pueblo de Dios hubiera sido engañado para creer que ser santo significaba ser pobre. Allí flotaba, vibrando, escuchando. Déjame mostrarte lo que la oscuridad sembró y lo que vine a desarraigar. Y con eso, la música cambió. Ella se quedó donde terminó la música. Después de que Jesús dijera esas palabras, me colocaron suavemente fuera de la canción. Mis pies, si es que tenía pies, volvieron a tocar algo sólido, una orilla hecha de eco. Y entonces la vi. Una mujer de unos 70 años, con el cabello envuelto en una tela violeta y la piel como la luz del sol. No brillaba, pero tenía el peso de haber llevado naciones en sus oraciones. Me miró y sonrió. Me sentí vista de maneras que no sabía que necesitaba. Venías de una iglesia, dijo sin que yo dijera nada. Sí, uno pequeño, respondí. Se arrodilló junto al río y metió los dedos. Una suave armonía se extendió por su cuerpo. Las iglesias solían beber de aquí,
dijo. Ahora venden agua y botellas marcadas con la palabra ungida. Su voz no era amarga. Era triste. El río siempre fue gratis, dijo, pero el miedo hacía que la gente pensara que había que ganárselo. Sentí una oleada en el pecho. ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? No lo sabía, pero me surgió. Pero damos, diezmamos. Empecé a explicar. Ella negó con la cabeza suavemente. Dar es sagrado, pero dar bajo presión. Se dio una palmadita en el pecho. Rompe el ritmo del alma. Y entonces me dijo algo que nunca olvidaré. La oscuridad no siempre llega con la violencia, niña. A veces siembra ideas, pequeñas como, no eres digno a menos que sufras. Oh, Dios solo bendice a quienes dan hasta que duele. Señaló un rincón lejano del río donde zarcillos negros se enroscaban en ciertas notas. La pobreza nunca fue una virtud. Era un arma. No supe qué decir. Se levantó y me tocó el hombro. Se te muestra esto no para juzgar, sino para recordar. Para que puedas recordárselo. ¿Recordarles qué? Pregunté. Sonrió tan profundamente que casi me rompo. Que al cielo nunca le falta nada, y que a ellos tampoco debería faltarles. Entonces el viento cambió, el río brilló, y supe que aún no había terminado. Había más que ver, más que aprender. Y no era solo para mí. No había cielo. Eso fue lo primero que noté después de que la mujer desapareciera. Me giré para ver si seguía detrás de mí, pero no había ningún atrás, solo consciencia. Imagina estar en un lugar donde la dirección no importa, donde puedes sentir un árbol, aunque no lo veas, donde el movimiento ocurre con solo pensar demasiado en algo. Susurré, ¿estoy muerta? Pero la palabra no encajaba. Se sentía mal, pesada. En cambio, una verdad más suave me golpeó. No estaba en la tierra, pero tampoco me había ido. Estaba en un espacio entre la vibración y el recuerdo. Un lugar donde el alma finalmente alcanza su máximo peso. Entonces empecé a sentirlos, no personas, ni espíritus, presencias. Podía sentir a otros que habían estado aquí. Algunos se quedaron, otros pasaron. Cada uno de ellos tenía historias relacionadas con las iglesias, la generosidad, el sufrimiento y el silencio. Fue como si me hubiera topado con una bóveda llena de oraciones ocultas. Quería llorar, pero no tenía ojos. Quería gritar, pero no había aire. Así que, en cambio, simplemente sentí. Y fue entonces cuando apareció de nuevo. No caminaba, no volaba, simplemente existía frente a mí. Jesús. Su túnica parecía ligera, pero usada como una sudadera con capucha. Casual, reconfortante, familiar. Esa bendición, sentir el peso del sufrimiento, esa riqueza sospechosa, como la alegría, es mundana. No entendía, se callaban y reían. Se arrodilló y tocó el suelo. Si se le pudiera llamar mirar a su alrededor, aquí es donde capto esas oraciones no pronunciadas, susurró. Aquellas que les da demasiado miedo preguntar porque la religión los avergonzó haciéndoles creer que Dios está harto de oír hablar de su renta. Y entonces lo vi. Pequeñas esferas doradas flotando entre la niebla, peticiones. ¿Esa es su esperanza?, pregunté. Esa es su dignidad, respondió. Y la dignidad merece respirar. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaba visitando el cielo. Estaba en el espacio roto entre lo que la gente pide y lo que cree merecer. No brillaba como en las fotos. No flotaba. Ni siquiera habló primero. Cuando se paró frente a mí, no era como las ilustraciones bíblicas de la escuela dominical. No había rayos de luz ni caballos blancos. No era intimidante. Ni siquiera era ruidoso. Era silencioso. Pero su silencio no era débil.
Era fuerte, como el agua quieta que retiene el reflejo de una montaña. Me miró sin buscar, como si ya lo supiera. Inclinó la cabeza y sonrió. Te han dicho que solo visito a los desesperados. Pero tú no estabas desesperado cuando llegaste, ¿verdad? Negué con la cabeza. Estaba ajustando el volumen. Exactamente, dijo. Y puedo conocer gente en cualquier lugar, incluso a un decibelio de distancia. Había algo en sus ojos. No me juzgaban, pero podían separar mis pensamientos como el agua y el aceite. Todas las pequeñas vergüenzas que cargaba. La culpa por querer ganar más. La vergüenza de sentirme cansada durante la oración. La mirada de desaprobación interna al ver predicadores de la prosperidad. Sentí que todo salía a la superficie sin que él tuviera que preguntar. Ya lo has pensado, dijo con dulzura. ¿Por qué algunas iglesias se sienten ricas mientras sus feligreses se sienten pobres? No respondí. No hacía falta. Él ya lo sabía. No me importa el oro, añadió. Yo lo hice. Me importan las cadenas. Me importa cuando la riqueza se usa como correa en lugar de como semilla. Esa frase me detuvo. Pero la pobreza nos hace humildes, ¿verdad?, pregunté. Se giró lentamente como si hubiera escuchado esa pregunta 1000 veces de más. La pobreza te hace pequeño. La humildad te mantiene firme. No son lo mismo. Hizo una pausa. La oscuridad quiere que la gente confunda ambas cosas. Así nunca cuestionan su sufrimiento. Simplemente lo espiritualizan. Luego miró por encima del hombro. ¿Listos para ver cómo se ve esa confusión desde mi punto de vista? No dije que sí, pero él ya había empezado a caminar. Lo seguí. No porque lo entendiera, sino porque algo dentro de mí me susurraba, lo que sigue va a doler. Pero también sanará. No era un jardín como los imaginábamos. Ni tulipanes ni mariposas. El lugar al que me llevó estaba seco, agrietado y lleno de parterres, cada uno marcado con signos como esperanza, fe y confianza. Pero las flores parecían desnutridas, no muertas ni marchitas, como si hubieran dejado de crecer. ¿Qué es este lugar?, pregunté. Aquí es donde las iglesias plantan las palabras correctas con el agua equivocada, dijo, colocando suavemente la mano sobre una de las camas etiquetadas como confianza. Dicen que Dios proveerá, pero predican la supervivencia. Dicen que eres la cabeza, no la cola, pero se organizan en torno al miedo a la escasez. Me citan, pero no me conocen. No estaba enojado. Estaba de luto. Me agaché para tocar una de las flores. Fue como tocar una promesa que había esperado demasiado tiempo para cumplirse. ¿Por qué no crecen?, susurré. Porque las regaron con culpa, respondió. Me quedé paralizada. Me mostró un recuerdo, no mío, sino de un hombre en un banco, contando monedas con manos temblorosas. Detrás de él, resonaba un sermón sobre la obediencia y el progreso. Pero nadie vio la vergüenza en su silencio. Lo dio todo, dijo Jesús, no por alegría, sino por miedo. Se volvió hacia mí. ¿Crees que eso es fe? No respondí. No hacía falta. Dar por miedo no florece en el cielo, dijo. Solo el amor sí. Y entonces vi algo extraño. En el rincón más alejado del jardín, una flor vibrante se erguía alta, radiante, viva. ¿Y esa?, pregunté. Eso lo plantó una viuda que dio por risa. Sin presión, sin ostentación, solo alegría. Me miró como si recordara su risa. La economía espiritual no se mide por cuánto das, sino por la generosidad. Sentí un temblor en el pecho. Así que lo hemos estado haciendo mal. Lo han estado haciendo por miedo, me corrigió. Y el miedo siempre paga menos. El jardín se desvaneció,
pero la sensación persistió. Un dolor floreciente en el interior, como si acabara de descubrir cuánto de mi fe había sido fecundada con la actuación, no con la presencia. Me llevó a una iglesia que no reconocí, pero me resultó familiar. Era grandiosa. Biombos enormes, detalles dorados, asientos de terciopelo, un coro y trajes. El edificio parecía como si el cielo tuviera un diseñador de interiores. Pero en cuanto entré, sentí frío. No frío de temperatura, frío de espíritu. Jesús caminaba delante de mí, rozando con los dedos el borde de un banco. Construyeron esto para honrarme, dijo en voz baja, pero olvidó invitarme. Podía sentirlo, el vacío tras la interpretación, la oquedad en los versos pulidos. Y entonces vi a esa gente adorando con las manos alzadas, pero sus miradas se observaban entre sí. ¿Quién me mira? ¿Tengo aspecto de santo? ¿Puedo dar más que mi prójimo? Ni siquiera saben que se mueren de hambre, dijo Jesús. Pregunté. Pero cantan tu nombre. Citan tu palabra. Lo mismo hicieron los fariseos. Lo dijo con amabilidad, pero fue muy duro. Me acompañó hasta la caja de ofrendas. Estaba rebosante. Pero la luz sobre ella era tenue. Mira más de cerca, dijo. Vi monedas entrelazadas con sombras, no sombras literales, solo energía, vacilación, obligación, culpa. Estos no eran regalos, dijo. Eran intercambios, trueques por bendiciones. Entonces me mostró el espíritu del lugar. Parecía una gigantesca estatua hueca de oro, sonriendo con los brazos abiertos. Pero dentro había un vacío. La oscuridad no siempre se presenta como rebelión, susurró. A veces viste una túnica y predica la carencia desde un púlpito de diamante. Me dieron ganas de llorar. Tienen buenas intenciones, dije. Judas también, respondió. El coro tocó un tono agudo. Jesús se dio la vuelta y salió. Ven, dijo. Has visto la carencia exterior disfrazada de abundancia. Déjame mostrarte dónde reside la verdadera hambruna. En los rincones, nadie se atreve a limpiar. ¿Alguna vez has visto una casa hermosa con moho negro escondido tras las paredes? Así lo describió Jesús. Entramos en lo que parecía una iglesia común y corriente, bancos de madera, púlpito sencillo, iluminación tenue, nada extravagante, pero el aire se sentía denso. Dije, este lugar parece puro. Jesús asintió. Las miradas pueden consolar la vista, pero también ahogar el alma. Caminó despacio, mirando hacia los rincones del fondo de la habitación. Mi atención lo siguió, y fue entonces cuando lo vi en los rincones. Algo se agazapaba. No era una criatura. Era más bien como una película, grisácea, palmeada, como moho que se había vuelto consciente. Nadie más en la sala podía verlo. Esa es una doctrina basada en el miedo, dijo. Enseñada durante años, sin purificar, sin cuestionar. Permanece en silencio y se extiende lentamente. Agitó la mano sobre el moho. Un leve susurro llenó la sala. Dios no bendecirá a menos que te sacrifiques. Sigue dando o cerrará los cielos. Tu lucha demuestra tu devoción. Me estremecí. ¿Por qué siguen aquí estas enseñanzas?, pregunté. Porque se transmiten no por malicia, sino por tradición, respondió Jesús. La gente teme más deshonrar a sus pastores que decepcionar su espíritu. Se acercó a un descolorido tablero de oración y señaló una nota vieja. Era una mujer pidiendo ayuda para el alquiler, dijo. Nunca lo entregó. Le dijeron que primero sembrara una semilla. Me quedé mirando el papel arrugado y amarillento. Así que dio sus últimos $50 y la desalojaron, pregunté. Jesús no respondió. No hacía falta. El silencio en ese momento dijo más que las palabras.
El molde no está hecho de demonios, añadió. Está hecho de doctrinas diseñadas para controlar, no para liberar. Y entonces dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Si tienes que ser pobre para mantenerte salvo, entonces eso no es salvación. Es un impuesto espiritual. Chasqueó los dedos y el moho comenzó a desprenderse, evaporándose como humo. La luz no es ruidosa, dijo. Simplemente sabe cómo entrar en habitaciones oscuras y quedarse. Me quedé quieto, viendo cómo lo invisible se desvanecía. Y en lo profundo de mi corazón, comprendí que hay mensajes que escuchamos. Y luego están los que absorbemos sin saberlo. La mayoría de la gente no se da cuenta. Jesús comenzó diciendo que la oscuridad no ataca primero el corazón. Apunta a la billetera. En el momento en que la gente equipara dar con culpa, todo el mensaje de la gracia se vuelve moneda corriente. Esa declaración me dejó paralizado. Estábamos dentro de un recuerdo. No mío, sino de una iglesia. Un plato de ofrenda dominical, la voz de un predicador, docenas de cabezas inclinadas, y sobre todo, una presencia extraña. No sé cómo explicarlo con claridad, pero era como ver a un vendedor vestido con las escrituras. No era el predicador, tenía buenas intenciones, pero algo susurraba en sus palabras: da ahora o pierde tu milagro. Solo los que dan con sacrificio verán un gran avance. Dios observa lo que das. Miré a Jesús y susurré: ¿no es eso manipulación? Es la escritura convertida en arma, respondió. No siempre intencional, pero siempre dañina. Me mostró el reino espiritual que se extendía por encima de ese servicio. Los ángeles se apartaron, no en protesta, sino con tristeza, porque no podían avanzar ante las exigencias, solo ante la verdad. El amor no presiona, dijo Jesús. ¿Invite? Entonces, metió la mano en la visión y sacó un objeto débil, un corazón de cristal envuelto en recibos. Esto es lo que sucede, dijo. Dejan de dar por alegría y empiezan a dar por expectativa. Les dicen que si no dan, perderán su bendición. Así que su corazón se convierte en una transacción en lugar de un templo. Me vi en esa visión. A veces había dado solo para no sentirme culpable. A veces había aplaudido sin sentirlo. A veces había diezmado con la secreta esperanza de que Dios acelerara la bendición. No tienes que comprar mi atención, dijo con dulzura. Pero entonces, ¿cómo damos?, pregunté. Me miró directamente desde la alineación, desde la confianza, desde la libertad, no desde el miedo ni desde la presión. Si darte cuesta paz, no es una ofrenda, es un pago. Esa frase me impactó como un rayo. Entonces Jesús levantó la mano y todo susurro en esa habitación se silenció. La presencia de la manipulación se hizo añicos como un cristal. La gente cree que la oscuridad solo viene con cuernos y sombras, dijo. Pero a veces solo usa una corbata y usa el nombre de Dios como palanca, se volvió hacia mí. Y eso es lo que mantiene a mi gente en ciclos de escasez, no dinero, sino fe. Hay una ofrenda que parece brillante, pero huele agria. Eso dijo Jesús al entrar en el siguiente espacio. Era una habitación llena de recuerdos, como una bóveda que albergaba todas las ofrendas que se han dado en las iglesias del mundo. Cada donativo flotaba en el aire. Sobres, billetes doblados, monedas que caían silenciosamente, diezmos en línea, cartas de oración con notas adjuntas. Algunos brillaban, otros titilaban, otros apenas se movían. Observa con atención, me dijo. Observé un sobre con una letra pulcra. Brilló un instante y luego se atenuó. ¿Por qué se desvaneció ese?, pregunté. Porque lo dieron por culpa, no por gracia, respondió. Les dijeron que si no daban, no eran dignos. Seguimos caminando. Señaló una moneda negra que parecía pesada a pesar de ser pequeña. Era de un adolescente. Su madre le dijo: más te vale darla o Dios no te protegerá esta semana. Me quedé sin aliento.
Eso es manipulación. Eso es herencia, dijo Jesús, transmitida como tradición, predicada como verdad. Llegamos a un regalo resplandeciente, sencillo, un billete de $1 arrugado envuelto en un dibujo infantil. Ese, dijo sonriendo, conmovió más que una promesa de donación de $1,000 impulsada por el miedo. ¿Por qué?, pregunté. La culpa nunca es sagrada, pero la alegría siempre lo es. Sentí que mis propios recuerdos me inundaban. A veces di porque creía que debía hacerlo. A veces susurré, quizás esto finalmente desbloquee mi milagro. Me di cuenta de cuántas ofrendas en mi vida eran trueques espirituales, no notas de amor. ¿Han convertido el dar en una moneda de cambio?, continuó Jesús, no por malicia, sino por incomprensión. Luego extendió la mano hacia los regalos parpadeantes. Comenzaron a cambiar. Algunos se disolvieron, otros se transformaron. Él no los rechazaba. Estaba redimiendo la intención tras ellos. Recibo lo que se da libremente, dijo, no lo que se impone. No necesito tu presión. Quiero tu paz. Tocó un regalo en particular y susurró. Este provenía de una mujer que no tenía nada, pero creía que no le faltaba nada. ¿Y qué le pasó?, pregunté. Sonrió. Nunca más le faltó nada. No porque ella diera, sino porque finalmente supo quién le estaba dando. Fue entonces cuando me di cuenta de que nos han enseñado a sembrar semillas, pero nunca a dejar de sembrar miedo. Hay sermones que nunca salen del púlpito porque nunca se pronunciaron. Estábamos en un santuario hecho de sonido, no sonido literal, sino frecuencias. Como toda verdad que debería haberse predicado, pero no se predicó. Estos son los mensajes que los pastores tenían demasiado miedo de enseñar, dijo Jesús. Porque algunas verdades no llenan los platos de ofrendas. Metió la mano en el espacio y sacó una frase, Dios quiere liberarte de toda carencia. La frase flotaba frente a nosotros, temblorosa. ¿Por qué no se predicó eso?, pregunté. Porque los sistemas que rigen muchas iglesias aún dependen de que la gente necesite algo de ellas. Si creen que ya tienen acceso, dejan de depender de los hombres y empiezan a caminar directamente conmigo. Me quedé quieta, con el corazón acelerado. Pensé en todas las veces que estuve sentada en la iglesia y sentí algo no dicho, como si el predicador quisiera decir más, pero se contuviera. El miedo silencia al pastor, dijo Jesús. Y el silencio fortalece la mentira. Abrió la mano. Decenas de verdades no dichas salieron a la luz. Se te permite ser rico sin vergüenza. Se te permite descansar y aún así ser santo. Se te permite cuestionar enseñanzas que huelen a miedo. Se te permite saber que Dios no lleva la cuenta. Él ofrece gracia. Quería llorar. ¿Por qué no enseñan esto?, pregunté. Porque les enseñaron a no hacerlo. Se arrodilló de nuevo, algo que hacía cada vez que se acercaba a una dura verdad. El enemigo no tiene por qué cerrar la iglesia. Dijo, solo tiene que redirigir su hambre de mí al dinero, del amor al miedo, de la fe al rendimiento. Luego me miró, más dulce que nunca. Pero lo estoy deshaciendo. Una voz, un corazón, un despertar a la vez. Extendió la mano hacia mí y la tuya es una de ellas. Sus palabras me impactaron profundamente. ¿Quieres que vuelva?, pregunté. Sonrió. Número, quiero que despiertes. Siempre pensé que las bendiciones del cielo estaban guardadas tras una bóveda gigante y brillante. Resulta que estaba equivocada. Jesús me tomó de la mano y me condujo a lo que parecía un vasto pasillo abierto. Sin puertas ni cerraduras, solo estanterías. Kilómetros de largo, cada una llena de cosas hermosas e intactas. Cajas de sanación, frascos etiquetados como provisiones, pergaminos con el título de ideas creativas, cestas con la marca de la paz para las madres. ¿Qué es esto?, pregunté, apenas capaz de asimilarlo.
El almacén, dijo. Todo lo que he preparado para mi gente, no lo he ganado, lo he preparado. Parpadeé. ¿Por qué sigue todo aquí? Porque olvidaron que era suyo, respondió. No dejaban de pedirme lo que ya había puesto a mi alcance. Me acompañó hasta un estante etiquetado como sabiduría generacional. Estaba polvoriento. Este no se ha tocado en años, susurró. Las iglesias oraron por un avivamiento, pero ignoraron a los ancianos que llevaban el plan. Señaló otro. Cancelación de deuda, brillante, vibrante, completo. Algunos intentaron alcanzarlo, pero lo dejaron a medias, dijo, porque les dijeron que la lucha demuestra sinceridad. Entonces vi algo que me impactó como una ola. Cajas marcadas con nombres de personas. Encontré la mía. Extendí la mano lentamente. La tapa se levantó sin resistencia. Dentro estaba todo lo que siempre había deseado en silencio, pero que nunca me sentí digno de pedir. Nunca tuviste que rogar, dijo con dulzura. Solo tenías que creer. Me volví hacia él, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no sabemos de esto? Porque muchos líderes me predican como proveedor, pero me enseñan como castigador. Cierran el almacén con teología que nunca escribí. Hizo una pausa, asimilando eso. Tiana, mi gente diezma fielmente, pero espera con renuencia. Dan a un Dios que creen que podría ser si en lugar de sí. Y por eso mis estantes siguen llenos. Me temblaban las manos. ¿Quieres decir que hemos estado viviendo bajo techos vacíos cuando el techo nunca estaba cerrado? Él asintió. El techo no estaba cerrado. Su creencia sí. Miré a mi alrededor, a todas las cajas sin abrir, y algo ardía en mi espíritu. No tristeza, sino urgencia. ¿Me dejarás recordar esto? Pregunté. No dejaré que lo olvides, respondió. No quedaron sin respuesta. Quedaron sin abrir. Eso dijo Jesús mientras pasábamos por un pasillo bordeado de hilos brillantes. Cada hilo vibraba como un latido. Algunos se extendían a lo largo de años, otros a lo largo de generaciones, y algunos se detenían en seco, flotando en el aire, aún brillantes pero sin resolver. ¿Son oraciones?, pregunté. Sí, asintió. Dicho con pasión, enviado con fe, pero interrumpido por la duda. Nos detuvimos ante un hilo que me resultó dolorosamente familiar. Es mío, susurré. Fue una oración que hice a los 20, pidiendo dirección, claridad, propósito. Creí que se había perdido en el ruido del cielo. Pensabas que no respondía, dijo. Sí, confesé, porque nada cambió. Tocó el hilo y de repente vi el momento en que lo había rezado, acurrucada en la cama, con el diario en la mano, llorando en silencio. El hilo brilló aún más. Respondí, dijo en voz baja, pero la respuesta llegó en forma de una persona a la que apartaste porque no confiabas en el momento oportuno. Se me encogió el estómago. Suponemos que la demora significa negación, continuó. Pero la mayoría de los retrasos son solo desvíos en tu propia sanación. Nos dirigimos a otro hilo. Este se desgastó. Ella pidió ayuda financiera, explicó, pero cada vez que llegaba ayuda, se disculpaba por necesitarla, así que nunca la abría. Eso me afectó mucho. Entonces, ¿retrasamos nuestras propias respuestas? Le pregunté a menudo, dijo. No por pecado, sino por vergüenza. Creen que me molestan. Creen que primero deben ser lo suficientemente santos. Y así, las oraciones se archivan en lugar de activarse. Extendió la mano y señaló un hilo que brillaba con intensidad. Este está a punto de abrirse paso. Sonrió porque la mujer que lo rezó finalmente dejó de negociar con el miedo. Lo vi latir y desvanecerse hasta su cumplimiento. Pensará que fue casualidad, añadió. Pero nunca fue casualidad,
Simplemente estaba listo. Nos quedamos en silencio. Entonces susurró, díganles que no se limiten a rezar, que se preparen, esperen, den la bienvenida a la respuesta. Aunque no sea como la imaginábamos, pregunté. Sobre todo entonces, dijo con un guiño. ¿Y si te dijera que la mayoría de la gente camina en círculos? Creyendo que es progreso. Eso fue lo que preguntó Jesús al entrar en una habitación sin igual. Parecía un mapa tridimensional gigante lleno de caminos brillantes, desvíos, rutas con pausas y bucles. Cada línea representaba el camino de fe de alguien, y la mayoría no era recto. ¿Por qué tantos bucles?, pregunté, genuinamente confundida. Señaló un cúmulo de raíces enredadas. Porque su fe estaba puesta en métodos, no en mí. Parpadeé. ¿Te refieres a rituales? Sí. Dijo programas, protocolos, hábitos religiosos que se hacían pasar por confianza. Me mostró a una mujer que ayunó durante 40 días, no por intimidad, sino por miedo. Luego a un hombre que oraba 3 horas al día, pero nunca creía ser escuchado. Su fe era real, dijo Jesús. Pero estaba fuera de lugar. Tenía sus raíces en la gimnasia espiritual en lugar de la relación divina. Señaló un camino que parecía casi recto. Eso es raro, dijo. Esa mujer confiaba en mí, no en las fórmulas. Sabía cuándo sentarse, cuándo ceder, cuándo descansar. Caminaba por obediencia, no por superstición. Tragué saliva con dificultad. Yo también he estado dando vueltas, pregunté. Sí, dijo con suavidad. Pero no por rebeldía, sino por repetición. Pero pensé que esas cosas me mantenían cerca de ti. Dije que así era hasta que se convirtieron en la meta en lugar de la puerta. Eso fue un golpe profundo. Volvió a tocar el mapa y reescribió algunos caminos, suavizando algunos, iluminando otros. Diles esto, dijo. Cuando depositas tu fe en un reglamento, terminas adorando al sistema, no al Salvador. Hizo una pausa. Nunca te pedí que actuaras. Te pedí que caminaras conmigo. Y así, el mapa se dobló en luz y desapareció.